Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bueno, una vez más, de manera online, de manera virtual, como venimos haciendo ya en este último tiempo, desde que comenzó este ciclo lectivo, vamos a comenzar con una nueva actividad. Antes, como siempre hacemos, simplemente recordarle en el momento que vivimos, en esta situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando, y como siempre les digo, tengan presente de cuidarse, de tomar todos los recaudos necesarios. Ya es por demás que les diga cuáles son esos recaudos porque ya estamos tan plagados de información que ya todo el mundo sabe cuáles son los cuidados. Así que simplemente que ustedes lo tengan en cuenta, que lo hagan. Y también les dejo como tarea, como siempre les digo, que les digan a sus padres, a sus papás, también que tienen que tener en cuenta los cuidados. Cuanto más nos cuidemos todos, más fácil vamos a salir de todo esto y más pronto vamos a poder volver al aula y poder volver a clase. Todavía no lo sabemos, es una fecha incierta y por lo pronto lo que nos queda es seguir trabajando de manera online como lo venimos haciendo hasta el momento. Así que bueno, vamos a arrancar con los contenidos, chicos. Si les parece, ¿qué es lo que vamos a tocar en este momento? El texto expositivo. Vamos a arrancar a hablar sobre el texto expositivo, que va a ser el pie, o la base, mejor dicho, de lo que después vamos a ir viendo más adelante y con lo que vamos a ir trabajando para que ustedes puedan hacer diferentes trabajos, pero para eso tenemos que tener como base el texto expositivo, que es lo que vamos a ver en la videoclase de hoy. Bueno, texto expositivo, chicos. Seguramente algunos ya lo han escuchado nombrar, pero nos vamos a meter a fondo de qué se trata. ¿Qué es el texto expositivo? Bueno, aquí lo vemos en la diapositiva. El propósito fundamental del texto expositivo es transmitir información. Eso es lo más importante del texto expositivo, es lo que usted tiene que tener presente. Transmite información. Más allá de cualquier tipo de información que sea, esa es la función del texto expositivo. Transmitir información mediante diferentes características, diferentes recursos que ahora vamos a estar viendo. Pero eso es lo más importante. Transmite información el texto expositivo. ¿Algunas de las características del texto expositivo? Bueno, la primera, quizá una de las más importantes, tiene que tener el texto expositivo, chicos, una redacción objetiva. ¿Qué significa tener una redacción objetiva? Una redacción en la que nosotros no involucremos ni nuestros sentimientos ni nuestro punto personal. O sea, no opinamos nosotros. Solamente nos dedicamos a dar información. Cuando digo nosotros, hago referencia a los que escribamos o hagamos el texto expositivo. Nosotros lo que queremos cuando hacemos un texto expositivo es que aquella persona que lo lea se informe y se pueda enriquecer con información. Por lo tanto, no vamos a opinar. Eso lo dejamos para otro tipo de texto, para el texto argumentativo, lo que serían las opiniones y las emociones. Aquí solamente vamos a dar información. Por eso necesitamos tener una redacción objetiva. Otra de las características, tiene que estar en tercera persona. El texto positivo, a la hora de redactar este texto, lo tenemos que hacer en tercera persona. Otra característica importante. La tercera persona, yo, tú, él. Él sería la tercera persona, entonces a la hora de redactarlo tenemos que, si vamos a hablar del deporte, ponemos el deporte es, si vamos a hablar de la tecnología es, de eso se trata la tercera persona. Otra característica, tiene que tener un lenguaje claro y preciso. ¿Por qué les parece que tiene que tener un lenguaje claro y preciso? Porque si nosotros vamos a brindar información, no podemos hacer un lenguaje complicado o un lenguaje que se vaya por las ramas y se empiece a hablar de otras cosas. No, nosotros nos tenemos que enfocar en lo que queremos informar. Entonces, si queremos informar algo, lo debemos hacer de manera clara y precisa para que esa información llegue de mejor manera al receptor que lo está leyendo. Y otra característica importante del texto expositivo es que debe tener un registro formal. ¿Qué significa esto? Significa que debemos utilizar un lenguaje de manera formal, de manera que hablar con respeto y hablar formalmente no lo podemos hacer con un lenguaje como si estuviéramos hablando con un amigo o como si estuviéramos hablando en la cancha, ¿no? Tiene que ser un lenguaje formal para darle cierta formalidad y que la información llegue de mejor manera. Esa es la clave, que la información llegue de la mejor manera posible. Bien, el texto expositivo, ya vimos algunas de las características,
ahora nos metemos en la estructura de este texto, consta de 3 partes. Ahí lo vemos en la diapositiva, de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Estas partes están divididas por párrafos, obviamente. La introducción, para pasar al desarrollo, es un punto aparte. El desarrollo puede tener varios párrafos del desarrollo, después punto aparte y la conclusión. ¿Qué es lo más importante de cada una? Bueno, en la introducción tenemos que hacer una presentación del tema, de lo que vamos a hablar. No puede ser muy larga la introducción, debe ser algo corto y claro, para que quien lo lea sabe sobre qué se va a informar en ese texto. El desarrollo, bueno, el desarrollo es la parte más importante del texto. ¿Por qué? Porque acá se van a brindar justamente las informaciones más importantes de lo que veníamos hablando en la introducción. Es la parte más importante del texto. Y en la conclusión, lo que vamos a hacer en esta conclusión es una síntesis de todas las ideas. Lo más importante, lo que a nosotros nos parece más importante sobre esa información, lo utilizamos como modo de síntesis en esa última parte del texto expositivo. Bien, yo quiero que veamos ahora, voy a salir, vamos a ver un videito donde justamente va a estar abordado el texto expositivo. Vamos a verlo, ustedes véanlo con atención y después vamos a charlar un ratito sobre el texto. A ver, presten atención en este video. El fútbol se juega en un terreno delimitado por las líneas de banda y de meta. El puntapié inicial se da desde el punto central. Los arcos están compuestos por 2 postes verticales y uno transversal. Alrededor se distinguen el área chica y el área grande. Un equipo está integrado por 11 jugadores, incluido el portero, y donde las posiciones varían según la táctica adoptada. El gol se marca cuando el balón cruza enteramente la línea de meta del equipo contrario y entra en el arco, pero puede anularse si el jugador se encontrara en posición adelantada al momento de partir el pase de su compañero. El offside se cobra cuando el jugador se encuentra más cerca de la línea de meta que el penúltimo hombre adversario. Si un jugador arroja el balón fuera del campo de juego por las bandas, un adversario retoma la acción con la mano. Si un miembro del equipo defensor arroja el balón por la línea de fondo, corresponde a los atacantes ejecutar un tiro de esquina. Los tiros libres son otorgados en caso de falta fuera del área y se ejecutan desde el punto donde ocurrió. Los jugadores del equipo defensor forman una barrera para proteger su arco. Pero si la falta es cometida en el área, el árbitro pita penal. El portero se encuentra solo frente al ejecutante que tira desde el punto penal. Bien, bueno, ahí veíamos entonces a modo de ejemplo un video que, ¿qué nos explica? Nos está explicando qué es el fútbol, o nos está dando informaciones importantes sobre lo que es el fútbol. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta con este video? Fíjense ustedes que, como bien lo decíamos recién, no brinda no brinda opinión, sino solamente está dando información. ¿Información sobre qué? Sobre las diferentes reglas del fútbol, cuánto mide la cancha, qué hay que hacer para hacer un gol, cómo es el offside, las medidas de los arcos. Bueno, en ningún momento está diciendo el fútbol es lindo o el fútbol es feo. Si diría eso, ya no estaríamos abordando un texto expositivo, sino que estaríamos hablando de un texto argumentativo, porque estaría dando una opinión. Entonces, no dice si el fútbol es lindo o el fútbol es feo, sino que dice en qué se basa el fútbol, cuáles son sus reglas, cuáles son las medidas que tiene y diferentes características. Entonces lo que hace es brindarnos información, como lo veíamos recién en las diapositivas anteriores. Quería que vean ese video porque me parece importante para que ustedes se den cuenta de cuándo informamos y cuándo opinamos. Y en el texto expositivo lo que tenemos que hacer es informar. ¿Seguimos con las diapositivas entonces? Bueno, hablamos de textos expositivos, pero tenemos que nombrar que hay diferentes textos expositivos. Están los divulgativos y los especializados. Cuando hablamos de divulgativos, son aquellos que tienen un lenguaje simple que cualquiera puede entender, como por ejemplo este que vimos del fútbol, cualquiera puede entender. Y el texto expositivo especializado es para se utiliza en aquellos lugares específicos y se da para un público específico. Si nosotros leemos un texto especializado de medicina, por ejemplo, seguramente no lo vamos a entender. ¿Por qué no lo vamos a entender? Porque se utilizan palabras
que nosotros no conocemos. Entonces, ahí nos va a hacer un ruido y no vamos a lograr comprender lo que se dice. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros trabajamos con los textos divulgativos, que son los generales, y los textos especializados son los que se utilizan para un público específico. Dije yo medicina, pero puede ser de cualquier otro ámbito. Eso quería que lo tengan presente también y que sepan que, si bien no trabajamos nosotros con los textos especializados, sí quiero que sepan que existen, tanto los divulgativos como los especializados. Seguimos avanzando. Texto expositivo, entonces, recursos. ¿Algunos recursos para repasar? Bueno, aquí dejé 4 recursos importantes. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aquellos que se utilizan en el desarrollo para brindar información. ¿Está? La definición. Cuando hablamos de la definición, es cuando se le da el significado a una palabra que no la conocemos, que se considera difícil, bueno, se nombra la palabra y se la define. Esa es la definición cuando estamos hablando de recursos. ¿Qué otros recursos se utilizan para explicar adentro del texto expositivo? La ejemplificación, donde se menciona una situación concreta y se da un ejemplo de esa situación concreta. Otro recurso que se usa es la comparación, donde lo que se hace es establecer semejanza y diferencia entre distintos elementos, se comparan un elemento con otro. Y otro de los recursos serían los términos científicos, que son las palabras técnicas que solo se usan en determinadas disciplinas, ciencias o materias. Estos términos científicos están involucrados en el texto especializado, en el texto expositivo especializado que justamente habíamos visto en la diapositiva anterior. Seguimos avanzando y nos metemos ahora en la organización de la información, porque cuando una persona elabora el texto expositivo, elige de qué manera va a acomodar esa información que quiere expresar. Bueno, hay diferentes tipos de organizaciones. Tenemos la organización secuencial, que es la que explica hechos ocurridos en el tiempo. Tenemos la organización descriptiva, que es la que explica características de un objeto, de un lugar o de una persona. La organización causal, que es la que explica las causas y consecuencias de un determinado tema. Y tenemos la organización problema-solución, que es la que plantea un problema y da soluciones para resolverlo. Y también tenemos la organización de la información, que es la organización comparativa, que es la que se compara para buscar semejanzas y diferencias. Todos estos tipos de organizaciones, entonces, son las que se utilizan para ver de qué manera uno va a acomodar el texto justamente que quiere explicar y la información que quiere dar. ¿De qué manera la va a dar? De una manera secuencial, descriptiva, causal, con problema-solución o comparativa. Bien, todo esto que vimos recién, chicos, lo que vimos en la diapositiva y lo que yo fui repasando de manera oral, todo eso ustedes lo van a tener como material. Se los voy a estar enviando cuando termine de grabar este video. Lo van a tener a través de un archivo de Word, donde todo esto que yo expliqué y lo que está resumido en estas diapositivas, ustedes lo van a poder tener en formato papel para de esa manera poder leerlo y realizar las actividades. Porque todo esto finaliza con la realización de estas actividades. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? A modo de resumen, y ahora la vamos a repasar, vamos a estar trabajando con la identificación del texto expositivo, con la organización de la información, van a tener que identificar los recursos utilizados, van a tener que escribir un texto expositivo sobre el COVID-19, ahora vamos a verlo bien en profundidad, y van a tener que grabar un audio explicativo explicando las características más importantes del texto expositivo. Así que si les parece, vamos a repasar ese archivito de Word que van a tener ustedes y repasamos bien a fondo cuáles van a ser las actividades que tienen que realizar. Bien, la actividad número 1, entonces como vemos aquí, es leer toda la teoría. Porque recién lo vimos de manera oral, bueno, ustedes para reforzar van a tener que leer toda la teoría, así les va a quedar mejor todo lo que hablamos sobre el texto expositivo. Bien, punto número 2, dice, ¿cuál de los siguientes de un texto expositivo justifica tu elección? Aparece un texto aquí, vemos, que se llama los videojuegos, y acá aparece otro texto que habla sobre Brasil. Bueno, ustedes van a tener que decir cuál de los dos es un texto expositivo y por qué es un texto expositivo. El punto número 3 dice, utilizando el material teórico, elaboren un gráfico como el que se muestra a continuación, donde coloquen títulos y palabras claves de cada una de las definiciones.
En este pequeño gráfico vemos que dice forma de organización de la información en el texto expositivo, que ya lo vimos y que también lo tienen. Ustedes van a tener que poner las diferentes formas de organización que faltan. A modo de ejemplo está la secuencial, que dice proceso, secuencia y tiempo, que sería lo más importante. Bueno, ustedes van a tener que completar el cuadro. Primero arriba con las 4 organizaciones que faltan y abajo con las características más importantes de cada organización. En el punto número 4 van a tener que poner a qué tipo de organización de información pertenece cada uno de estos párrafos. Seguimos con la organización de la información. Tenemos 5 párrafos, ustedes lo van a leer y van a tener que poner a qué tipo de organización pertenece. En el punto número 5 dice identifica los distintos recursos que aparecen subrayados en el siguiente texto. El texto es sobre COVID-19, al igual que el punto anterior, me pasé acá, y el punto 4 tiene información sobre el coronavirus. El punto 5 también habla sobre el coronavirus y la gripe, y ven que tiene marcado, subrayado, bueno, ustedes van a tener que identificar los diferentes recursos que aparecen subrayados, ¿está? Van a ver el subrayado y van a poner qué tipo de recursos son los que aparecen. Ahí vemos, está el texto con información, y vemos que hay varias oraciones subrayadas. El punto número 6, lo que ustedes van a tener que hacer van a tener que armar un texto expositivo sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, sobre esto que estamos viendo, utilizando la información que vimos en los puntos anteriores. Dice que puede añadir también más información. Si quieren buscar más información en otro lado, en internet, donde sea, la pueden buscar. Pero lo que van a tener que hacer es crear el texto expositivo. El primer texto expositivo que ustedes van a crear entonces va a ser sobre el coronavirus, sobre el COVID-19, teniendo en cuenta todo lo que vimos con anterioridad. Van a hablar dando información. Recuerden, solo informar, no dar opiniones. No van a decir qué lindo el coronavirus o qué feo el coronavirus, sino que van a dar información sobre qué es este virus. Y el punto número 7, lo que van a tener que hacer es grabar un audio donde expliquen las características más importantes del texto expositivo. Todo esto que hablamos, todo esto que ustedes vieron, bueno, quiero que lo graben en un audio y que me lo envíen para que yo después lo pueda corregir. El audio lo pueden hacer a través de WhatsApp. Ya hicimos el relevamiento y ya tenemos el conocimiento de que todos, por suerte, cuentan con un teléfono celular para poder trabajar. Entonces lo van a poder hacer mediante WhatsApp, grabando un audio, como los que me mandan frecuentemente haciéndome consultas, o si no, descargándose en una aplicación para grabar, lo graban y después me mandan el archivo. Todo eso saben que lo pueden mandar o a mi mail o a mi número privado de teléfono por WhatsApp. Por allí estamos en contacto, saben que no hay problema, en cualquier momento me consultan sobre lo que ustedes quieran, así que seguimos en contacto. Bueno, esto sería la actividad de esta semana, entonces chicos, cualquier duda, seguimos en contacto, cuídense, así que vamos a estar en contacto seguramente. Un abrazo chicos, saludos.